Buenos días, bienvenidos a este webinar, los permisos en materia de publicidad para alimentos y bebidas. Buenos días a todos. Nos da gusto recibirlos aquí en AVE, Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Y bueno, el día de hoy nos acompañan la licenciada Cecilia Stallhut Espinosa. Cecilia es abogada con más de 17 años de experiencia en Derecho Administrativo, Derecho Sanitario y Protección al Consumidor, prácticas en las que ha sido ranqueada en los últimos 5 años. Es egresada de la Universidad Anáhuac del Norte, en la Ciudad de México. En el ámbito profesional, Cecilia actualmente se desempeña como cónsul en el despacho Hogan Lovells en México, donde forma parte del área de Derecho Sanitario y de Consumo. Es miembro activo de la Barra Mexicana de Abogados y de la Hispanic National Bar Association. Ha participado en diversos foros y publicaciones especializadas en derecho sanitario, regulación de alimentos y bebidas, biotecnología, salud digital, publicidad, nuevas tecnologías, cannabis, entre otros. Ocasionalmente disfruta de la academia y ha sido invitada a diversos foros como ponente en temas de derecho sanitario y regulatorio en las mejores universidades del país. También nos acompaña el licenciado Julio Copo Terrés. Julio es abogado con más de 15 años de experiencia en Derecho Administrativo, Derecho Sanitario, Compliance y Anticorrupción y Filantropía. Es egresado de la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Actualmente imparte la materia de Derecho Internacional Público en la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana. En el ámbito profesional, se desempeña como consejero en la firma Mañón Quintana Abogados, donde atiende clientes privados y empresas como consejero jurídico. En el pasado, se desempeñó como abogado junior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y como asociado senior de Basham Ring y Correa, en donde tuvo un intercambio profesional extranjero con la firma Fro Riep en Ginebra, Suiza. Es miembro del número del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, donde dirige la Comisión de Derecho Administrativo y miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde fue coordinador fundador de la Comisión de Salud. Desde 2021 ha sido consistentemente rankeado como abogado líder para Life Science en Latinoamérica por Chamber and Partners, quien en 2022 le otorgaron también el reconocimiento como Thought Leader en la materia. El licenciado Luis López Linaldi, que también nos acompaña. Luis es socio fundador de la firma de abogados Solórzano Linaldi, asesor de empresas nacionales y multinacionales de diversos sectores industriales en materia de regulación sanitaria, publicidad, e-commerce, data privacy, comercio internacional, entre otras. Cuenta con amplia experiencia profesional tanto en México como en el extranjero. En el extranjero, laboró en Ginebra, Suiza, en la misión de México ante la Organización Mundial de Comercio y en el Centro de Comercio Internacional. Es licenciado en Derecho, graduado con mención honorífica en la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas Puebla. También cuenta con cursos de posgrado en Derecho Comercial Internacional y Derecho Económico en el Instituto de Estudios Europeos de Turín, Italia, con una maestría en solución de diferencias internacionales en la Escuela de Derecho de la Universidad de Ginebra, Suiza, y con una maestría en Derecho Económico y Negocios Internacionales en la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., donde se graduó con distinción. Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Mercadotecnia y Publicidad de la International Chambers of Commerce México y se encuentra rankeado por los principales directorios legales como Chambers and Partners, Legal 500, Leaders Legal y Best Lawyers, entre otros. Y bueno, pues les dejo la palabra. También nos acompaña, como moderadores, el licenciado Rodrigo Escartín, asesor legal de AVE, y nuestro presidente, licenciado Sergio López. Bienvenidos a todos y empezamos. Pues muy bien, muchísimas gracias. Primero, antes que empezar, un enorme agradecimiento al talento que hoy nos está acompañando. Son, de veras, créanme que es un talento de clase mundial.
Es talento que tiene una expertise, una trayectoria impresionante, pero además muy vinculado con la industria, con las marcas. Conocen, entienden y son sensibles a los problemas que hoy estamos enfrentando con lo que vamos a hablar, esta reforma a la Ley General de Salud y particularmente en materia de publicidad para alimentos y bebidas no alcohólicas, que nos trae vueltos locos y nos trae con dolores de cabeza a los que normalmente la pandemia nos genera, ¿no? Pero bueno, nuestro agradecimiento a nombre de la Alianza. Déjenme también nada más hacer una reflexión rápida y algunos comentarios. En la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas tenemos un propósito muy claro. Sabemos que somos una agrupación empresarial, representamos a un ecosistema de marketing y comunicación, integramos agencias de cualquier tipo, creativas, de medios digitales, etcétera, relaciones públicas. Es un sector que representamos en AVE, que se integra en AVE, pero también tenemos un sector de medios de comunicación y de canales. Hoy forman parte de esta agrupación empresas como Google, Meta, etcétera, compañías de esta naturaleza del sector digital, del sector de la transformación, pero también medios de comunicación como Televisa, etcétera, revistas, Expansión, son parte de nuestro gremio. Ellos también son afectados por esta ley, porque tienen que ver también de alguna manera con el impacto de las marcas que están invirtiendo en estos canales y por supuesto está afectando de manera importante también a los medios y los canales de comunicación y las plataformas. También son parte de este ecosistema AVE, el mundo de la inteligencia de los negocios. Estoy hablando del mundo de las agencias de investigación, de las agencias de investigación de inteligencia de los negocios y de mercados. Empresas que pareciera que no están afectadas, pero por supuesto, en el momento que hacen los estudios, los análisis del impacto de la comunicación, tienen que considerar un ambiente y un contexto legal que está poniendo cada vez más límites a nuestro sector. Y entonces los análisis y estudios que hagan en los mercados, evidentemente, tienen que contemplar hoy estas restricciones jurídicas y legales que están afectando seriamente. También, por otro lado, son parte de esta agrupación empresas de consultoría. Las empresas de consultoría, cuando asesoran a las marcas, a los clientes, deben ser los primeros enterados de lo que está sucediendo en el mundo jurídico y en estos temas particularmente. Son parte de nuestra agrupación, un sector de valor agregado, que son casas productoras. La producción es fundamental, porque en el ánimo de hacer cosas bellísimas y guau, locochonas, ¿no? Nos vamos, pero con todas por hacer algo que llame la atención, pero que viola la ley. Entonces, esto creo que es importante. Y por último, también forman parte de la agrupación lo que es la academia. Jóvenes universitarios y maestros son parte de esta agrupación. Hay que educar a los chicos que vienen, a los profesores que están educando, porque luego entran con unas ganas violando las leyes. Y por último, las marcas son parte de este gremio. En este ecosistema que sí somos negocio y no somos hermanas de la caridad, pero sí tenemos un propósito: impulsar el poder de las marcas para agregar valor a la economía, a los negocios, por supuesto, a las marcas y a las personas. Entonces, somos una industria responsable, por eso estamos con este webinar, por eso estamos con este talento de clase mundial, porque queremos cumplir con la ley. Y no nos gusta la ley, por supuesto, cuando las leyes son incorrectas, que no entienden, que no comprenden la verdadera realidad. Entonces, nuestro agradecimiento profundo. Rodrigo, muchísimas gracias. Ceci, de verdad es un honor tenerte también. Luis, Julio y mi querido Rodrigo, gracias. Rodrigo, como moderador, gracias por apoyarnos a organizar esto. Y a todas y todos, bienvenidos. Sé que va a haber muchas dudas que van a quedar pendientes de resolver, ya les explicarán, pero también, sin duda, habrá muchas aclaraciones, mucha dirección, que ahorita hay una incertidumbre, como muchas otras, pero en el tema regulatorio, en materia de alcohol, no está aquí contemplado. Bebidas no alcohólicas, era lo que quería decir, y alimentos. Pues, Rodrigo, te dejo aquí. Adelante, es todo tuyo el foro para guiar e inspirar a la gente que nos está viendo, pero sobre todo también a nuestros talentos que hoy nos ayudarán a esclarecer y a sacar o a meternos más dudas de cómo actuar ahora, ¿verdad? Pero no, adelante, mi querido Rodrigo. Un segundo, Rodrigo, nada más para que nuestros asistentes tengan la logística. Vamos a tener un tiempo de exposición y después vamos a tener unos minutos para preguntas y respuestas. De cualquier forma, los invito a escribir en el chat con su nombre completo, nombre y apellido, la pregunta que quieren que planteemos a nuestros panelistas.
para que podamos tener esa secuencia dominada. Muchas gracias. Ahora sí, Rodrigo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias también a los asistentes porque, digamos, con muy poco tiempo de anticipación se dieron, valga la redundancia, tiempo para estar en esta sesión que creo que es muy importante. Sergio lo dijo, AVE pretende aportar valor a todos y cada uno de sus miembros. Entonces, te agradezco, Sergio, también la oportunidad para organizar este tipo de foros con AVE. Y desde luego tengo que agradecer a mis queridos amigos Ceci, Julio y Luis por aceptar esta invitación así muy rápida, pero es un tema coyuntural que evidentemente está preocupando a toda la industria. Ustedes que han estado participando en múltiples foros y escuchando las preocupaciones de todos sus clientes y de la industria que está viéndose afectada con todas estas reformas, bueno, pues agradecemos tener su talento el día de hoy aquí. Si les parece bien, para irnos ya al punto y sin mayor preámbulo, yo sé que ladies first siempre, mi querida Ceci, pero si te parece bien, vamos a empezar el día de hoy con Luis, yéndonos directamente al punto. Luis, ¿qué es, en tu opinión, lo que nos tiene el día de hoy aquí? Es decir, para todos los asistentes que están el día de hoy y que están preocupados y que saben, porque han estado escuchando en medios de comunicación, en redes ha existido un ruido terrible, ¿no? Ha habido hasta hashtags ahí de permiso, publicidad, la gente sabe, al día de hoy creo que dos cosas, ¿no? Todos nuestros asistentes saben que ahora hay que tramitar permisos para alimentos y bebidas que ostentan sellos, pero no sabemos cuándo sí, cuándo no. Antes eran, solamente avisos, pero ya no los hacíamos y no sabíamos por qué no los hacíamos. Ese es el primer punto, si estás de acuerdo. Y sabemos que también hay una serie de reformas a nivel legal que tenemos que cumplir como industria, pero no tenemos muy claro ni siquiera de dónde vienen, ¿no? Entonces creo que es muy importante dedicarle esta primera parte de la sesión para saber cuáles son los antecedentes que nos tienen el día de hoy aquí preocupados porque va a afectarse la industria y va a afectarse todo el tema digital, el tema de internet, etcétera, etcétera. Mi querido Luis, el piso es tuyo, por favor, para que nos expliques un poquito por qué estamos el día de hoy aquí y nuevamente gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, querido Rodrigo. Bueno, quisiera primero comenzar por agradecer a AVE la invitación para platicar en este espacio y poder transmitir ciertas ideas y herramientas a la audiencia con el objetivo de tener un poquito de mejor entendimiento de lo que tenemos el día de hoy y lo que se avecina, ¿no? Gracias, Sergio, Rodrigo, Adri, por la invitación y es un honor para mí poder compartir este panel con Ceci y con Julio. Me gustaría comenzar primero, ahora sí que como se dice coloquialmente, por el principio, para poder entender exactamente en dónde estamos parados. Y aquí se aplica un poquito de que hay que entender el pasado para poder entender el presente y el futuro. Y voy a comenzar por decir qué no se modificó, porque todavía sigue habiendo cierta incertidumbre y cierta confusión sobre qué fue lo que se modificó, qué no se modificó. Entonces empiezo primero con qué no se modificó. No se modificó la norma de etiquetado. Es decir, nosotros tenemos conocimiento que en 2020 se había modificado la norma de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas con el objetivo de introducir el sistema de etiquetado frontal en la etiqueta de aquellos alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas que tuvieran exceso de calorías, azúcares, grasas trans, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que se establecían parámetros en esa norma de etiquetado que si de alguna manera los excedían los productos, entonces tienen que ostentar un sistema de etiquetado frontal. Entonces, no se modificó eso se modificó desde 2020 y entró en vigor desde el mismo 2020, pero sí es relevante porque de alguna manera se va a considerar hacia adelante como una especie de estándar y ahorita entraremos a ese detalle. Entonces, estamos el día de hoy y no quiero entrar al tema de si es una falta de entendimiento por parte de la regulación en cuanto al ecosistema publicitario. Creo que eso de alguna manera tenemos que darle vuelta a la página. Efectivamente, como mencionaba Sergio, lo ideal sería que hubiera siempre un entendimiento perfecto de cómo está amalgamado el ecosistema publicitario, cómo es la operación del día a día, para que la regulación se ajustara a eso, ¿no? Entonces, hay que darle vuelta a la página. En el caso del sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, viven de la regulación y hay que ver cómo cumplir con la regulación. El 8 de septiembre de 2022 se modifican dos reglamentos, principalmente
nos enfocaremos a uno de ellos, que es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. ¿Qué se modifica el 8 de septiembre de 2022? Bueno, se introduce precisamente el sistema de etiquetado frontal como un estándar, un parámetro de referencia para poder definir si aplican o no ciertas restricciones a la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, ahora sí, tomaremos como referencia la norma de etiquetado para saber si nos aplica alguna de las restricciones en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. ¿Cuáles son esas restricciones? Nos dice principalmente que, una, si ostentamos el sistema de etiquetado frontal en algún producto, entonces lo primerito es que vas a tener que obtener un permiso de publicidad. Dos, vas a tener una restricción relacionada con contenido, en donde no vas a poder utilizar personajes como celebridades, mascotas, personajes infantiles, etcétera, que estén dirigidos a niños o niñas. Esta restricción ya venía desde la norma de etiquetado, la NOM 051, en donde de alguna manera se buscaba la prohibición de incluir en la etiqueta de un producto a personajes infantiles, celebridades, mascotas, etcétera, si es que ostentaban el sistema de etiquetado frontal en los productos. Ahora, esa restricción se traslada a la publicidad. Entonces, si el producto ostenta el sistema de etiquetado frontal, no podemos en el contenido de la publicidad incluir este tipo de personajes. Otra restricción también que se establece para efectos de contenido es que no se puede utilizar en la publicidad recomendaciones que se hayan hecho por parte de asociaciones profesionales cuando estemos en presencia de un producto que ostente el sistema de etiquetado frontal. Entonces, insisto, se toma como parámetro el sistema de etiquetado frontal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para efectos de determinar si nos aplica la restricción o no, es verificar si nos aplica el sistema de etiquetado frontal en el producto. Ese va a ser el detonante para efectos de verificar qué restricciones nos aplican. Ahora bien, esto pudiera entenderse y al final se había estado trabajando desde 2020 y se tenía la intención o la idea de que esas restricciones se publicaran inmediatamente después de que se publicó la modificación a la norma de etiquetado. No se hizo por razones todavía desconocidas, pero se da 2 años después de la publicación de las modificaciones a la norma de etiquetado. Por eso es que hay cierta confusión en ese sentido y por eso quise empezar por qué es lo que no se modificó, pero sí tener claro que va a ser el parámetro o el estándar a seguir para efectos de definir si nos aplica o no algún tipo de restricción. Ahora bien, esta restricción aplica para publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas que ostenten el sistema de etiquetado frontal y cuya difusión se haga en televisión abierta, televisión restringida, salas de exhibición cinematográfica, internet y plataformas digitales. Ahora sí, me voy un poquito a la historia, al antecedente. Esta restricción de alguna forma similar, o bueno, esta restricción tiene su origen en 2014, cuando de alguna manera se empiezan a endurecer los requisitos publicitarios para aquellos productos, alimentos y bebidas no alcohólicas que estuvieran enfocados a lo mejor al consumo de niños, ¿no? En 2014 se había dado una modificación también al reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad para establecer restricciones que estaban enfocadas principalmente a la publicidad que se diera en televisión abierta, televisión restringida y salas de exhibición cinematográfica nada más. Y en aquel entonces el parámetro era unos lineamientos que establecían criterios nutrimentales. Y básicamente nos decían en aquel entonces, si el producto no cumple con los criterios nutrimentales establecidos por la autoridad, entonces no vas a poder publicitarte, bueno, vas a necesitar permiso, pero además no vas a poder publicitarte en televisión abierta, televisión restringida y salas de exhibición cinematográfica en ciertos horarios de difusión. Y se establecían cuáles eran los horarios de difusión, en donde no se podía hacer la difusión de esa publicidad, que básicamente eran horarios en donde se suponía que había mayor audiencia de niños viendo los contenidos, ¿no? Ese es como el antecedente inmediato anterior a esta regulación que de alguna manera busca escalar la restricción. Ahora, ¿por qué mencionamos que busca escalar la restricción? Porque va más allá del origen. Ya no solamente sigue contemplando televisión abierta, televisión restringida y salas de exhibición cinematográfica, incluye ahora internet y plataformas digitales.
Esto es bien relevante porque el reglamento no nos establece una definición de qué se va a considerar como Internet o como plataforma digital. Podremos irnos a la definición de medio de difusión que está contenida en el reglamento para ver si lo encuadramos como medio de difusión el Internet o la plataforma digital, pero de inicio pareciera que hubo una omisión al momento de redactar esta modificación al no definir estos conceptos. ¿Y por qué lo resalto? Y ahorita más adelante Julio y Ceci complementarán toda esta información, pero es bien importante considerando que la mayor inversión de publicidad que se hace hoy en día es en medios digitales. Entonces, si no tenemos claridad en cuanto a qué se va a considerar Internet o plataformas digitales, pues entonces sí va a haber un grado adicional de incertidumbre para poder determinar entonces en qué momento se considera que sí me aplica la restricción o no, ¿no? Y entonces, al hablar de Internet, pues hoy todo vuela por Internet, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando a lo mejor de un sitio web, estamos hablando a lo mejor de una app, incluso una plataforma de e-commerce, ¿no? El metaverso. Entonces, ese tipo de cuestiones no quedaron definidas y entonces esperaremos a ver si hay alguna claridad en ese sentido, ¿no? Pero bueno, entonces el 8 de septiembre se da esa modificación. A partir de esa fecha, hay dos momentos importantes de acuerdo a la regulación que se estaba modificando. Ya hablamos de cuáles son las restricciones actuales. El primer momento era que la autoridad tenía 90 días para publicar los lineamientos en donde se iban a establecer los parámetros o requisitos a cumplir para la obtención del permiso de publicidad, ¿no? Entonces, pasaron esos 90 días y no se publicaron los lineamientos. De hecho, al día de hoy no se han publicado los lineamientos y de eso ahorita platicarán además, con mayor detalle Ceci y Julio. El otro momento importante es el de los 180 días que marcaba el decreto que modificó el reglamento. ¿Por qué? Porque el decreto decía a los 180 días entrará en vigor. Entonces, ya pasaron esos 180 días y entonces estas modificaciones ya entraron en vigor. Es decir, a partir del 7 de marzo de este año, ya entraron en vigor esas modificaciones que nos dicen que necesitamos obtener permiso de publicidad si es que ostentamos el sistema de etiquetado frontal y en donde no podemos incluir en el contenido, por ejemplo, los personajes infantiles, celebridades, mascotas, etcétera. Entonces, estamos en un estado de incertidumbre porque no hay lineamientos que nos digan cómo solicitar el permiso. Ahorita les platicarán también Julio y Ceci que no hay una plataforma para la solicitud de permiso. Incluso por ahí la autoridad ha hecho algunas peticiones en cuanto a no me soliciten permisos aún. Les recuerdo que ya entró en vigor la modificación, lo que dice la autoridad, pero no han todavía desarrollado la plataforma para la solicitud de permisos, lo cual genera muchísima incertidumbre al sector. Y entonces, en este momento estamos pues ante dicen, ojalá todo siempre fuera blanco y negro, pero aquí en ocasiones hay un área gris entre el blanco y negro, pero en esta área gris hay muchísimas tonalidades de grises, lamentablemente, ¿no? Entonces, estamos en un estado de incertidumbre en donde, pues sí, ya tenemos que cumplir, pero no podemos cumplir porque no hay una plataforma para solicitar el permiso, ¿no? Entonces, digamos que quisiera detenerme en este momento, ahorita iremos enriqueciendo todo estos temas, pero quisiera detenerme aquí con estos antecedentes iniciales para efectos de entender hacia adelante qué es lo que nos está aplicando, ¿no? Yo invitaría a la audiencia a que vayan poniendo sus preguntas, seguramente van a salir muchísimas dudas, intentaremos abordar todas las implicaciones que hay, no solamente para anunciantes, pero también para agencias y medios. Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo de la discusión, por favor, vayan poniendo sus preguntas en el chat para que por ahí podamos tratar de abordarlas, ¿no? Entonces, hasta ahí llego, Rodrigo, quedo atento. Mil gracias, mi querido Luis. Yo sé que podrías darnos una plática de 6 horas sobre los antecedentes y demás, así que te agradezco que hayas dejado muy claro de dónde vienen estas restricciones. Creo que también dejaste muy claro que ahorita los dos problemas principales justamente es las restricciones a los contenidos y el tema de los permisos. Y de ahí directo me gustaría, y sin mayor preámbulo, Ceci, que nos platicaras un poquito, ya nos comentó Luis sobre los antecedentes, también nos comentó del grado de incertidumbre que tenemos en este momento ante la falta de lineamientos, pero que al mismo tiempo ya están vigentes las reformas
que nos platicaras un poquito de qué ha dicho la autoridad sobre, como bromeábamos antes de la sesión, ya están vigentes, ya está vigente las modificaciones al reglamento. Ustedes tienen la obligación legal de cumplir, pero ¿qué creen? Que no tengo una plataforma, y ¿qué creen? Que tampoco tengo lineamientos, y ¿qué creen? Tampoco quiero que vengan a molestarme con solicitudes, ni consultas, ni nada. Entonces, estamos justamente, como decía Sergio y Luis, en esa incertidumbre en este momento. Entonces, digamos que en esta estructura de hablar un poquito del pasado, del presente, me encantaría que nos platicaras, Ceci, ¿dónde estamos ahorita? Y sobre todo, hacia dónde vamos, que Julio ahorita también, conforme a la estructura, nos va a platicar un poquito de qué podemos esperar, pero en este momento, ¿dónde definirías, mi querida Ceci, que estamos y hacia dónde tenemos que empezar a enfilarnos en preparación al futuro que ya nos alcanzó? Claro que sí, Rodrigo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Adri y Sergio, por la invitación. Y sin más, ¿dónde estamos? La mejor forma de entender un poco esto que platicaba Luis y de situarnos en algún lugar, tanto desde la perspectiva jurídica como desde la perspectiva práctica, es separar estas reformas en dos cajitas. Imagínense que ahorita tenemos frente a nosotros, si pudiéramos tomar la regulación o esta reforma en la regulación y ponerla en dos cajitas, la primera tendrá que ser, ¿qué pasa con el contenido? Sabemos que a partir del 8 de marzo nosotros tenemos que cumplir con algo. En teoría con todo, ¿no? En teoría, o sea, si lo vemos estrictamente, tendríamos que cumplir con todo lo que dice el decreto o la reforma. Pero sabemos que en la práctica no es así. Entonces, ¿con qué sí puedo cumplir o con qué sí tengo que cumplir al día de hoy? ¿Y con qué parte no estoy en posibilidad de cumplir? Entonces, la primera sería la cajita del contenido, y la segunda parte o la segunda cajita va a ser el tema de la autorización y el tema de nuestro permiso y el tema de los lineamientos. Entonces, si tomamos nuestra primera cajita, ¿qué es lo que sí podemos tendríamos que ya estar haciendo a partir del 8 de marzo como empresas, como agencias, como consultoras? Ajustar nuestra publicidad. ¿Y a qué me refiero en ajustar nuestra publicidad? Es ver que ya está establecido en estas nuevas modificaciones, es decir, ¿qué tengo que hacer respecto a los personajes, celebridades, dibujos animados, etcétera? ¿Qué tengo que hacer respecto al sistema de etiquetado frontal? ¿A qué me refiero? Como bien decía Luis, una de las obligaciones es, oye, ya todos tus productos, o sea, los productos que tú incluyas en tu publicidad van a tener que reflejar el sistema de etiquetado frontal. Y 3, el tema de las recomendaciones. Si yo tengo algún tema, algún tipo o algún elemento, perdón, del sistema de etiquetado frontal, ya no voy a poder incluir estas recomendaciones de asociaciones y de especialistas. Y me voy a regresar tantito al tema de los personajes, sé que lo dije muy rápido, y ahí es donde encontramos la primera complicación, ¿no? Volvemos a ver un texto que fue casi un copy-paste de la NOM 051, que ya de por sí hace 2 años no era clara, que llevamos como industria 2 años pidiéndole a la autoridad, oye, ¿qué significa celebridad? O sea, ¿qué entra dentro de celebridad? ¿Qué es un dibujo animado? O sea, ¿qué vas a considerar más aún? Oye, está dirigido a niños. Y ahorita había una pregunta de Janet, oye, si no va dirigido a niños, híjole, en la norma más o menos nos definían qué se consideraba como niños, que es este grupo entre 36 meses y 12 años, pero aquí ya no nos dice nada. Entonces, ¿cuándo se va a entender que una publicidad, un material publicitario o un mensaje publicitario va a estar dirigido a niños? Entonces, ahí vamos a encontrar nuestro primer reto. Es cómo vamos a interpretar al día de hoy o cómo vamos a aplicar al día de hoy esa restricción. Y, por ejemplo, ¿qué pasa en el tema de las celebridades? Primera pregunta. Oye, ¿los influencers son celebridades? Entra en la definición de celebridad. ¿Quiénes consideran una celebridad? Volvemos a lo mismo. La ley o la regulación no nos da estas definiciones. Como bien decía Luis, oye, metes nuevos conceptos
pero realmente no estás definiendo esos conceptos. ¿Qué es el Internet? ¿Qué es una plataforma digital? ¿Qué es una celebridad? Entonces, esa es la parte en la que ahorita, como industria, tenemos que empezar a navegar. Y tenemos que empezar a ser creativos o empezar a correr riesgos de, bueno, ¿a quién sí voy a considerar como una celebridad y para efectos prácticos no la voy a incluir en mi publicidad y a quién no? Y más cómo se maneja la industria en el día a día, ¿no? Es decir, oye, yo la verdad es que, y lo sabemos todo, en la publicidad de alimentos y bebidas tenemos muchas veces a chefs famosos o a personas que no necesariamente son una influencia en el sentido de que tienen una influencia sobre cierto sector o un grupo, pero sí son reconocidos, pero tampoco son una celebridad, no son un artista, etcétera. Entonces, ahí va a ser actualmente nuestro primer reto de cómo vamos a adaptar esa parte. Entonces, resumiendo esta cajita, hoy tenemos que enfocarnos en cómo vamos a ajustar nuestro contenido a lo que ya sabemos que está ahí en la regulación, a lo que ya sabemos que tenemos que cumplir sí o sí. Y ahora viene una segunda cajita, ¿no? Que es la que pusimos a un lado. Y esta segunda cajita, ¿cuál es? El tema de los lineamientos y el tema del permiso. Como bien señalaba Luis, lo que nos dice el decreto es, oye, yo voy a publicar unos lineamientos que van a contemplar dos cosas. Las restricciones o requisitos y procesos a seguir para obtener el permiso, pero también nos dejaba ver como veladamente que iba a incluir requisitos adicionales respecto al contenido de la publicidad, que como lo ha manejado al día de hoy la autoridad, ya pareciera que esos lineamientos únicamente van a estar enfocados en requisitos para obtener el permiso, ¿no? Pero bueno, nos pueden dar la sorpresa que cuando lleguen esos lineamientos, y ahorita voy a dejar que Julio abone más a eso, porque él sí les tiene una sorpresa en ese sentido, pareciera que sí se van a enfocar en temas de contenido que ni siquiera están contemplados en el reglamento. Entonces, vamos a ver ahí cómo va a estar ese reto, ¿no? Y segundo, el tema del permiso. Al día de hoy, no tenemos que cumplir con el permiso. No solamente porque no podamos, jurídicamente y materialmente, estamos imposibilitados para tramitar ese permiso. ¿En qué sentido? Una, no tenemos lineamientos. Y dos, como saben, no hay un trámite reconocido, una homoclave dada de alta en el sistema de la COFEPRIS para que nosotros podamos llegar y tramitar ese permiso. Sí hay una figura de permiso de publicidad, sí hay una figura de aviso de publicidad, o sea, hay un trámite, pero el permiso no aplica a esta regulación porque está basado o su fundamento son los criterios que bien comentaba Luis, que estaban en vigor en 2014 y que ya no encuadran en nuestra nueva regulación. Y por otro lado, el tema del aviso o la figura del aviso ya se derogó. Si ustedes van al decreto, una de las modificaciones que se hizo fue derogar la figura del aviso. Entonces, señores, aunque esté ahí, aunque esté en el catálogo de trámites y aunque se vea muy bonita en la plataforma de Digipris, ya no es un trámite que podamos realizar. Esto es un tema, yo sé que meramente jurídico, pero bueno, ya no estamos, o sea, al día de hoy no estamos materialmente posibilitados para presentar ni un aviso ni un permiso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al día de hoy? Esperar a que se publiquen los lineamientos, esperar a que la autoridad publique el trámite respectivo, la homoclave respectiva en el catálogo de COFEPRIS, y ya será en ese momento cuando nosotros podamos realmente acudir a la autoridad y solicitar una autorización. Fuera de eso, la verdad es que ahorita lo único que tenemos es poder cumplir con esta primera cajita de contenido. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Sí, claro, Rodrigo. Me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis. Creo que esta parte que comentas, Ceci, quiero subrayarla y es súper importante. De hecho, platicábamos con Sergio previamente a qué tan buena idea era realizar este evento si todavía no se habían publicado los lineamientos. Y creo que la respuesta, pues nos las dio la propia industria, ¿no? Y Sergio y yo lo platicábamos cuando estábamos organizando esto. ¿Por qué?
simple y sencillamente, como acabas de apuntar, y vuelvo a subrayar, esto es súper importante. Si bien es cierto, no han sido publicados los lineamientos, y ahorita platicamos y vamos a futurizar un poquito con Julio, también es muy importante que la industria supiera esto que acabas de recalcar ahorita, Ceci. Ya están vigentes las reformas que se publicaron al reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Y en esa medida era súper importante que le comentáramos a la industria, a las agencias, a las marcas, que ya se tienen que cumplir y que incluso la propia autoridad, como tú lo señalaste, nos dijo, con independencia de que yo me pueda tardar 3 siglos en publicar los lineamientos, tú estás obligado desde el 7, 8 de marzo, tú lo dijiste, a empezar a cumplirlos, ¿no? Toda esta parte de contenido que también nos apuntó y nos explicó perfectamente mi querido Luis, ya la tenemos que empezar a cumplir. Entonces, creo que justamente ahorita era el momento ideal para tener esta primera sesión en donde, si bien es cierto, estamos esperando a que se publiquen los lineamientos, esperando a que dicten, como lo han hecho antes, probablemente circulares, criterios interpretativos, etcétera, etcétera, ahorita ya tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, te agradezco mucho esa precisión, mi querida Ceci, y si les parece bien, porque ya traemos un poquito el tiempo encima, me gustaría saltar al escenario futuro, mi querido Julio, en donde, muy bien, ya sabemos de dónde vienen estas reformas, ya sabemos en dónde estamos parados el día de hoy, ya nos los explicaron muy bien tanto Luis como Ceci, pero obviamente la pregunta que seguramente todos nuestros 173 participantes que tenemos ahorita se están haciendo, ok, está padrísimo, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tengo que empezar a hacer el día de hoy en preparación a esos lineamientos? ¿Por qué? Porque seguramente todos los que estamos aquí, o sea, no exagero cuando digo que prácticamente diario, y lo platicamos también con Sergio, diario nos están preguntando marcas, agencias, medios, ok, está padrísimo que ya tengo que cumplir, qué bueno que tengo que esperar los lineamientos, pero ¿qué me pongo a hacer ahorita? Sabemos que hay muchas empresas que tienen que importar sus productos, que tienen procesos muy largos para adaptar no solamente sus productos, sino en el caso específico, todas sus campañas de marketing no se hacen en media hora. Muchas empresas se tardan un año en hacer su planeación o al menos meses, ¿no? Entonces, estos tiempos que al parecer no le quedan todavía muy claros a la autoridad, obliga a la industria a que se pongan manos a la obra desde este momento y empiecen a pensar qué podría venir y desde el día de hoy empezar a adaptar pues sus campañas, sus productos, etcétera, etcétera. Entonces, Julio, jugando un poco al futurólogo, al pitonizo, ¿tú qué crees que viene en el futuro? Y sobre todo, ¿qué tenemos que estar haciendo hoy en preparación de ese futuro? Mil gracias, Ro. Yo creo que, a ver, voy a hacer un poquito, ya exploramos el pasado, me gustaría dar también un poco más de contexto de las cosas que me preocupan y que creo he compartido también con Ceci y con Luis, que nos preocupan como asesores respecto a este tema y hacia dónde vamos, ¿no? Es importante tener presente que COFEPRIS regula el 9.8% del Producto Interno Bruto de este país. Nos decía Ceci que no existe una clave para permisos de publicidad, pero COFEPRIS tiene 350 homoclaves para realizar 350, ¿no? Y regula farma, regula dispositivos médicos, regula tabaco, regula cosméticos, regula alimentos, regula bebidas alcohólicas. Entonces, el problema de fondo que surge con esta nueva premisa de darle nuevas atribuciones a COFEPRIS para que ahora también tenga que verificar estos permisos de publicidad, es que no hay capacidad operativa. Esa es la realidad. Las áreas de COFEPRIS no tienen esta capacidad. COFEPRIS además perdió un edificio en el sismo del 2017, fue una de las agencias más golpeadas con el tema del COVID porque tenía que seguir activa,
tuvimos al principio del sexenio un comisionado federal, ustedes disculpan, lo digo así abiertamente, que no estaba preparado ni tenía la capacidad para asumir esa responsabilidad. Y entonces la realidad de COFEPRIS hoy es que está, hoy e históricamente es que la COFEPRIS está sobrepasada, ¿no? Entonces se les viene la noche con el tema de los permisos de publicidad y se les viene la noche con que a partir de estas nuevas legislaciones, estas modificaciones al reglamento, ahora les corresponde asumir esta nueva obligación y no es además pues un permiso por aquí y un permiso por acá. Estás hablando de alimentos y bebidas que es un volumen impresionante, ¿no? Y desafortunadamente ha sido muy desaseada la comunicación. La verdad es que no existe, de repente COFEPRIS se pierde en las ramas de lo que está haciendo, tiene 150 cosas más que regular y va sobre la marcha tratando de resolver, ¿no? Y en este tratando de resolver, pues hace algunas semanas, les pongo el caso con algunos clientes que andan por aquí, ¿no? Yo quiero cumplir, oye, ¿qué va a pasar con esto? Oye, es que yo escuché que en el foro tal alguien dijo que no sé, no, pero fíjate que yo entendí que no, pero es que ya publicaron un comunicado que dice que hay que presentar avisos. No, no, espérate, pero es que hay un mecanismo de autocumplimiento, ¿no? Entonces, para nosotros como asesores, como especialistas en esa materia, que además nos toca velar por la parte técnico-jurídica, ¿no? O sea, nuestro trabajo es tratar de armar este rompecabezas y decir, a ver, ¿qué fue lo que quisieron decir, ¿no? Y al mismo tiempo tratar de mantener un mensaje uniforme, mantener un mensaje claro, de cuáles son las cosas que estamos obligados a hacer y cuáles no, ha sido, a mi consideración, un reto muy interesante, ¿no? Lo estamos viviendo en la práctica, porque hay muy buena intención, hay muy buen interés y sobre todo, como dices, las campañas se están planeando ya, para salir este año, ya hay, oye, pero es que yo ya tengo que cumplir, oye, pero es que yo ya dice aquí que esto y que esto y que el otro. Entonces, que sepan que es una incertidumbre compartida y es una incertidumbre compartida que viene, y con todo respeto, sin afán de ser poco constructivo, que viene de la falta de claridad en la comunicación por parte de la autoridad y que viene de la falta de mecanismos claros que se alineen con la ley, con el reglamento y con los lineamientos, o sea, y con eventualmente los lineamientos, pero al día de hoy eso no lo hemos visto, ¿no? Decía hace algunos minutos, sale la COFEPRIS recientemente con un comunicado, principios de este mes, a decir, ustedes disculpen, pues sí, tenemos la obligación de salir con esto el 8 de marzo, no lo vamos a hacer, no vamos a llegar, ¿no? No confundan, bueno, dice no confundan, pero sí confunde, ¿no? Porque dice, ya está la plataforma Digipris, a través de la cual se pueden presentar avisos, ¿no? Ah, espérate, es que ahí ya dice que ya puedo presentar. No, no, es que una cosa es un aviso y otra cosa es un permiso. No, pero es que porque, no, es que el aviso además ya no existe, ya se derogó. La propia reforma me dio un plazo de 180 días para la derogación del artículo 86. Entonces, si yo vas tú a la ley, en la sección que te refiere el aviso, esa parte ya está derogada, ¿no? Adicionalmente, el aviso se refiere, y estas conversaciones las he tenido yo con Ceci, a un decreto, pues mucho más viejito, de 2014, que ya tampoco en la práctica funcionaba, pero al final en este afán también de COFEPRIS decir es que yo sí estoy haciendo cosas y es que yo sí estoy avanzando y es que miren mi plataforma digital, acá pueden tramitar esos avisos, bueno, maravilloso, pero en la práctica esa parte de la plataforma del aviso pues es inoperante, ¿no? Entonces, la comunicación ha sido muy desaseada porque además la autoridad pretende que la industria regulada
entienda estas sutilezas, haya seguido todo este desarrollo legislativo, que no, digamos, me preocupa el nivel de incertidumbre que genera la autoridad más que de confianza, ¿no? Entonces, se sale este comunicado, les decía, dice, bueno, pues sí, ya están aquí, no vamos a salir a tiempo, te menciono los avisos, pero pues realmente los avisos no aplican, y te anuncio que voy a lanzar un mecanismo de autorregulación, un mecanismo que va a ser completamente voluntario, no te preocupes, pero pues nosotros vamos a fijar quiénes son los interesados en participar, y bueno, pues sí, a ver cuándo salimos con los lineamientos que les debemos, porque además, ojo, y esto es otro tema que hemos platicado, esos lineamientos COFEPRIS no puede publicarlos de un día para el otro. COFEPRIS tiene que redactar esos lineamientos, pero técnicamente esos lineamientos tienen que ir a otra instancia, que es la Comisión de Mejora Regulatoria, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Es una autoridad que se asegura de que no se estén duplicando trámites, de que no se estén pidiendo más cosas de las que se deben. Entonces, todavía tiene que venir una autoridad que estudia los lineamientos y aprueba o no los lineamientos para que esos lineamientos se puedan publicar, ¿no? Entonces, no esperemos los lineamientos mañana ni pasado mañana, porque también los que estamos en esto nos metemos y verificamos cómo están las cosas que se les presentan a CONAMER. Al día de hoy, eso no ha sucedido, ¿no? Pero bueno, ¿qué sí sucedió? ¿Y qué sí sucedió? A mi consideración, mal. Se publicó en una cámara, en una reunión de una cámara en CONCAMIN, el mecanismo voluntario de cumplimiento. Se hizo una presentación del mecanismo voluntario de cumplimiento, ¿no? ¿Por qué a mi consideración está mal? Muy bien que lo hayas hecho en una cámara, muy bien que lo hayas hecho con parte de la industria, pero asumir que ahí es o sea, que ese canal de comunicación te da acceso a toda la industria y que con eso ya el mecanismo está claro y transparentado y comunicado, nuevamente creo que es un error, es una deficiencia, ¿no? Y revisando además el mecanismo, no sé de ustedes quién haya tenido o no la oportunidad de verlo, pero el mecanismo pues resulta muy burdo, ¿no? En el sentido de que yo, COFEPRIS, te pido que vengas y me solicites un formato, ¿no? De una comunicación. Te voy a dar la comunicación y luego tú vas a hacer una autoevaluación de cómo cumples cada uno de los puntos que te exige la ley. Entonces, te voy a preguntar y te voy a decir, oye, ¿cómo cumples el artículo 4 respecto al cumplimiento de horarios? Califícate del 1 al 10. Ah, ok. Oye, ¿cómo lo haces en las salas de exhibición de cine? Califícate del 1 al 10. Y así, califícate del 1 al 10, califícate del 1 al 10. Te voy a pedir básicamente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos para que tú te califiques. La calificación final va a dar 100. Y con base en eso, pues entonces ya se considerará que participas del mecanismo voluntario de cumplimiento y pues muchas gracias, te vamos a reconocer como cumplido, pero pues, o sea, también te pone ahí como con medio jiribilla, bueno, pero yo sigo teniendo facultades para revisarte, o sea, yo sigo teniendo aquí ojo para ver cómo cumples o no cumples lo que me estás diciendo en el mecanismo, ¿no? Entonces, como abogados, abogadas, pues también nos preocupa un poco el alcance que la autoridad le puede dar a una declaración que tú haces frente a autoridad administrativa, que tú vayas y digas, ¿sabes qué? Yo creo que aquí cumplo 8, yo creo que aquí cumplo 9, yo creo que aquí cumplo 10. Bueno, pero ¿y por qué la autoridad no va a decir, lo que tú ves 7, yo veo 5, y lo que yo veo 6, yo veo 4? Entonces, a mí este mecanismo, la verdad es que me deja más dudas que respuestas. Y nada, pues desafortunadamente seguimos en la incertidumbre. Como dice Ceci, pues sí, se puede cumplir muy claramente con las cosas que se pueden comunicar y no se pueden comunicar. Y lo que tenemos que cuidar en los procesos creativos de nuestras campañas, pero con el tema de permisos y con el tema del mecanismo, la realidad es que falta, ¿no? Falta bastante, y pues
el mecanismo me resulta francamente, pues una improvisación, ¿no? Pero bueno, ya estoy acá generando controversia entre los presentes. Así es, Acá amigo. termino mi intervención, pero pues sí, a la industria les pido paciencia, ¿no? Acompáñense, asesórense, porque como Cantinflas, así como dicen una cosa, dicen otra. Entonces, pues sí, ha dejado mucho que desear este proceso. Ha sido muy improvisado, ha sido muy atropellado, insisto. Considero que se trata, exclusivamente de una falta de capacidad operativa de la COFEPRIS para asumir esta nueva responsabilidad, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Julio. Y justamente lo que acabas de decir generó tanta controversia que mi querida Ceci, Sergio y Luis, en ese orden, levantaron la mano para participar. Entonces, si te parece bien, Sergio, antes de que pasemos a las preguntas que tenemos en el foro, todas preguntas ya las vimos muy interesantes. En ese orden en que levantaron la mano, si les parece bien, mi querida Ceci, por favor, cuéntanos qué tienes que decir en relación a lo controversial que puso este tema, mi querido Julio. No, justo, es un comentario muy rápido y es respecto de este mecanismo de autoevaluación, ¿no? Que es tan incongruente, como decía Julio, que el mecanismo de autoevaluación está basado en los lineamientos. Lo que tú te vas a comprometer con la autoridad es a cumplir con ciertos artículos que están en los lineamientos, o sea, son los artículos de los lineamientos. Entonces, la primera carta, porque además lo que yo le decía a Julio, hoy platicamos, que es como un juego de video, ¿no? Vas ganando niveles. Dependiendo qué carta de autocumplimiento le presentes a la autoridad, vas ganando más confianza y vas ganando niveles en este juego. Pero, insisto, lo absurdo es, oye, el mecanismo lo estás basando en unos lineamientos que no has publicado y que tampoco vas a publicar. Entonces, estrictamente hablando, tampoco vamos a poder cumplir, aunque quisiéramos, con este mecanismo de autocumplimiento, ¿no? Nada más quería sumar esa parte que de nuevo, o sea, la base de todo eso ya está rota. Justo nos preguntaban, Ceci, si podíamos compartir estos rubros sobre los formatos de autoevaluación. Me adelanto un poquito con las preguntas, porque con lo que nos acabas de decir, pues tampoco podríamos cumplir nada, ¿no? O sea, sigue existiendo esa incertidumbre y otra vez falta de claridad. No es una crítica vacía nada más, por favor, no se tome como una crítica, sino desde el punto de vista técnico, legal y práctico, no podemos ni siquiera empezar a cumplir. No es como que se acerquen ahorita cada quien a sus expertos y le diga, oye, vamos a empezar, quiero cumplir, ¿no? Que esa era una de las primeras preguntas del inicio, ¿no? Oye, ¿ya puedo cumplir mañana, incluso si me quiero autorregular? Pues creo que en este momento la respuesta es no, aunque quieras, podemos tener una idea. Y de ahí me brinco, si les parece bien, a la participación de mi querido Luis, que también levantó la mano en ese orden, justamente para que nos des tu opinión en relación a esto. Perdón, Julio, quería hacer un paréntesis. Nada más, si quieren, les puedo hacer el pantallazo. Si comparto mi pantalla, aquí tengo esos criterios, solo para que se vean. Intenté recortarlos y pegarlos en el chat, pero no me deja por ser imagen, ¿no? Pero adelante. Y en lo que Julio refleja, nada más un tema importante, Rodrigo. Si bien no podemos cumplir al día de hoy, sí nos podemos, como industria, hacer una idea de hacia dónde vamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que empezar a preparar para llegar ahí? Y nada más voy a hacer ahí una acotación. Uno de los temas absurdos que les decía hace rato es cumplimiento de horarios en Internet y plataformas digitales. O sea, imagínense, digo, nada más lo dejo ahí y al rato lo discutimos. ¿Cómo vas a cumplir con horarios en Internet? Con horarios, claro. O en una plataforma, ¿ok? Subes y bajas tu post o cómo funciona, ¿no? Pero bueno, perdón. Claro. Totalmente, gracias por el paréntesis de los dos. Y ahora sí, mi querido Luis, para no creas que no te queremos dejar hablar, amigo. Sé que fuiste el primero, así que por favor, esperamos tu opinión al respecto. Muchas gracias, Rodrigo. No, y al final del camino ese es el objetivo, que podamos ahorita tratar de intercambiar este tipo de
de opiniones, de comentarios que puedan nutrir y dotar de herramientas a la audiencia, ¿no? Coincido plenamente. Hay algo que mencionaba hace rato Julio, quiero retomar esa expresión, hay que armar un rompecabezas, efectivamente, tenemos que armar un rompecabezas por la falta de claridad y la falta de certidumbre respecto de qué es lo que hay que hacer. Y una de las grandes preguntas es, ¿qué tengo que hacer el día de hoy? ¿No? O sea, el día de hoy tengo una obligación de tramitar permiso, pero no puedo. ¿Por qué? Porque la autoridad nos acaba de decir que no está lista para recibir las solicitudes de permiso. Entonces, si comenzamos a armar ese rompecabezas, entonces, y gracias, Julio, por publicar por dar el pantallazo de esta presentación de la autoridad. Aquí lo primero que habría que considerar es, ok, no puedo solicitar el permiso, pero hay un oficio de la autoridad donde dice que como trámite autogestivo, es decir, me echas la mano y como no puedes tramitar permiso, pues por lo menos dame a conocer a través de un aviso de publicidad tus materiales para poder estar monitoreando que ya estés cumpliendo con lo que dicen las restricciones, ¿no? Es decir, no te aplica el aviso, pero bueno, a través de ese formato de aviso, pues me presentas tus materiales. Entonces, ahí creo que hay un tema que hay que analizar claramente y atinadamente, lo mencionaron Julio y Ceci, hay que estar correctamente asesorados y acompañados en este proceso, porque al final del camino, dentro de el trámite de aviso que está solicitando la autoridad, hay que presentar no solamente el proyecto de publicidad, sino también la documentación que acredite las afirmaciones que se están haciendo en esa publicidad. Entonces, después pasamos al tema de los lineamientos. Y digo, como que no va haciendo sentido en este armado de rompecabezas, pero entonces pasamos a este tema del cumplimiento voluntario y entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Ok, pues entonces primero tendríamos que esperar a que se publiquen los lineamientos. Ya que se publicaron los lineamientos, entonces sí podría hacer sentido que pueda adherirme al mecanismo de cumplimiento voluntario, ¿no? Y entonces la segunda pregunta va a ser, ¿me adhiero o no me adhiero? ¿Qué gano yo como industria, como empresa, a adherirme cuando al final del camino yo ya estoy cumpliendo, me adhiera o no me adhiera al mecanismo, ¿no? Entonces esa va a ser una de las preguntas a responder en su momento, si vale o no vale la pena, ¿no? Porque hay algo bien interesante, que eso me gustaría resaltarlo porque aquí sí quisiera ir aterrizando implicaciones para todo el ecosistema. Hemos enfocado a lo mejor porque el principal impacto de la regulación es hacia los anunciantes, pero también agencias y medios se ven afectadas, porque agencias, en términos de la normatividad, se tienen que basar estrictamente en la autorización para efectos de la creación de los materiales publicitarios que se van a difundir. Entonces, pues también va a haber ahí un tema de la agencia, a ver, pues, ¿a qué autorización me adhiero si no han emitido una autorización? ¿No? Y entonces, a ver, pues empiezo a armar este rompecabezas que decía Julio, ¿no? Por otro lado, los medios de difusión, y aquí me regreso a un comentario que hemos hecho, si Internet y plataformas digitales se consideran medios de difusión, ok, pues entonces ellos tienen la obligación de cerciorarse que la publicidad cuente con permiso de publicidad. Pero entonces, como no puedo tramitar un permiso de publicidad, ¿de qué me tengo que cerciorar para efectos de permitir la difusión del contenido publicitario? ¿No? Y entonces entramos a como una dinámica en donde pues no le encontramos ni los pies y cabeza a este tema y entonces van a empujar a agencias y medios a que pues, no tienen una autorización base que puedan tomar de referencia para la creación de los materiales, en el caso de agencias, ni los medios de difusión para efectos de permitir la difusión, y entonces van a tener que irse directamente a una interpretación de los lineamientos de la regulación, pues para ver si entonces la publicidad está dirigida a niños o no, que se considera niño, por ejemplo, esa ha sido una de las preguntas que nos han hecho clientes. Yo lo que les digo es, pues bueno, a ver, tenemos que tomar en consideración la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que nos dice que son niños aquellos menores de 12 años. Y entonces ahí tenemos ya un parámetro para poder determinar qué es un niño, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque además la misma ley nos dice que son niños los menores de 12 años y a partir de los 12 y a los 18 son adolescentes. Entonces ya tenemos un parámetro. Entonces, pero a eso nos están empujando, a tener que hacer un ejercicio de interpretación de todo el ecosistema. Anunciantes por un lado, agencias por el otro para efectos de la creación de los materiales, medios de difusión para efectos de permitir si esta publicidad pudiera ser susceptible de permiso o no permiso de publicidad, ¿no? Entonces, quería como, dicen, como aventar un poquito más de aire al fuego, pero al final tenemos que ir poniéndole los puntos a la I en ese sentido, ¿no?
Y entonces, pues efectivamente tendremos que esperar a que se publiquen los lineamientos para ver las definiciones, ¿no? Y ver exactamente qué se considera como celebridad, como deportista, en qué caso un deportista, porque yo a lo mejor puedo hacer una publicidad que no esté dirigida a niños, pero si utilizo a Cristiano Ronaldo, que es reconocido por los niños, entonces puedo o no puedo utilizar a Cristiano Ronaldo en la publicidad de mi producto, ¿no? Entonces, creo que esa parte va a ser bien relevante. Y ya para concluir, porque sé que hay mucho que discutir, y eso lo dejo sobre la mesa para anunciantes, agencias y medios, algo que hay que tener bien claro en este momento es hacer un ejercicio de revisión nuevamente de la etiqueta del producto. ¿Por qué? Acuérdense que el sistema de etiquetado frontal es el parámetro que se va a tomar en consideración para determinar si te aplica o no te aplica el permiso y para determinar las restricciones a las cuales vas a estar sujetando tu publicidad. Y dentro de los requisitos de la solicitud de permiso de publicidad se encuentra que tienes que someter tu proyecto de etiqueta. Entonces, al someter tu proyecto de etiqueta y considerando también la información de la que se va a ir haciendo la autoridad en este mecanismo de cumplimiento voluntario, ese proyecto de etiqueta puede ser proporcionado o intercambiado entre la Comisión de Fomento Sanitario y la Comisión de Operación Sanitaria para efectos del monitoreo y la vigilancia. Entonces, es un tema que escapa más allá de la publicidad, sino que estamos hablando de productos que a lo mejor la etiqueta no ha sido verificada en sitio por parte de la autoridad ya va a tener los elementos para poder revisar esa etiqueta y poder definir si se está cumpliendo con la norma de etiquetado, ¿no? Entonces, empieza a tomar forma este rompecabezas del que hablaba Julio, y este rompecabezas, pues que cada quien lo va interpretando y lo va armando como Dios le dio a entender por la falta de claridad, pero son elementos a considerar. Me encanta, Luis, que hagas este comentario. Y hago el paréntesis. Me encanta que digas esto, Luis, porque creo que empieza, como tú dices, a tomar forma el rompecabezas y empezamos a ver qué sí podemos hacer. Primer punto que podemos hacer, creo que es bien importante para ir ya sacando conclusiones o ir dirigiéndonos un poquito hacia las conclusiones, es tenemos que revisar nuevamente nuestras etiquetas, porque como tú lo bien indicaste, será el parámetro que utilizará la autoridad en su momento, cuando salgan los lineamientos, para decirnos si nos otorga o no nos otorga el permiso. Segundo punto, y quisiera ahorita conocer la opinión de todos, empezando con Julio, que ya levantó la mano por ahí, con lo que apuntó Ceci, lo que apuntó Luis, y lo que tú ya habías apuntado, ¿qué sí podemos empezar a hacer, ¿no? Además de esta valiosa recomendación que nos comentó Luis en relación a las etiquetas. Y después, si quieres, vamos, Sergio, con las preguntas y respuestas, si te parece bien. Sí, pero a mí me gustaría también, perdón que interrumpa, que sí vayamos enfocándonos en cómo sí actuar, ¿no? Me parece que las preguntas están muy enfocadas ya en cosas específicas, porque sí hemos hecho la narrativa alrededor de las implicaciones que tiene la ley, pero hay preguntas específicas. A mí sí me gustaría ya ir dando mensajes claros, porque las dudas existen, está clarísimo, pero sí enfocarnos en el qué sí podemos hacer. Hay preguntas muy puntuales que sí me gustaría que les dedicáramos tiempo, aprovechar el talento que tenemos para estas respuestas, ¿no? Totalmente. Sí. Justamente, mi querido Julio, si te parece bien, vamos enfocando o alineando ya los esfuerzos a qué sí podemos hacer. Si les parece bien, creo que la primera cosa que sí podemos hacer dentro ya de estas conclusiones, que yo creo que será muy valioso, Sergio, que las compartamos después en las redes de ABS. Primero, y lo tomo literalmente como nota, es volvamos a revisar nuestras etiquetas, porque serán estas el parámetro que servirá a la autoridad para dar los pasos subsecuentes, ¿no? Entonces, paso el uso de la voz a Julio, si quieres, para que vayamos platicando ya sobre estos temas de qué sí podemos hacer, y después regreso con Ceci y con Luis para ir enfilando, y me parece muy buena idea, Sergio, sobre todo porque ya estamos sobre la hora, conclusiones muy concretas. Y después, si queda un poco de tiempo, vamos a preguntas que no sean tan específicas. Les agradecemos muchísimo las preguntas que están poniendo, pero hay algunas que sí son muy, muy particulares, como para casos muy concretos, que vamos a ver si nos da un poquito de tiempo. Y si no, recuerden que habrá un segundo webinar cuando ya seguramente se hayan publicado los lineamientos, entonces vamos a poder desahogar todo, pero como apunta Sergio, vámonos ya a las conclusiones, y empiezo contigo, mi querido Julio.
Mil gracias. Y mi afán de levantar la mano era precisamente porque estoy viendo las preguntas que se están planteando y creo que el mensaje que les estamos tratando de transmitir es que no hay respuestas claras a esas preguntas porque no hay lineamientos, porque no tenemos parámetros para meternos a definir qué cosa sí y qué cosa no, ¿no? Así voy a hacer una lectura súper rápida, ¿no? Pero el sello de los edulcorantes, ¿se puede justificar que el producto no va para niños? Pues sí, ¿no? Si los influencers sirve para el permiso de COFEPRIS de medicamento o alimento, una cosa es el permiso de medicamento que tiene una regulación específica, que sí tiene un trámite, que sí tiene ya parámetros establecidos, otra cosa es la del alimento. El influencer, pues eso no es, nos lo decía Ceci hace rato, eso no es un artista, quién sabe. Entonces, lo que les pido, o sea, lo que les he estado tratando de transmitir a lo largo de este webinar es que no existen estas respuestas empaquetadas, listas para servirse como nos gustaría, ¿no? Entiendo la frustración que hay detrás de no poder aprenderlo y de no poder entenderlo, pero es que no existen los lineamientos claros para muchas de estas, preguntas. Entonces, en ese sentido, temo anticiparles que quizá vayamos a decepcionarles, ¿no? Si ustedes venían a esta conferencia para decir, perfecto, ya con esto tengo mi campaña palomeada y ya no tenemos todavía elementos para llegar hasta allá, ¿no? Entonces, ese era un poco el disclaimer que yo quería hacer a la luz de las preguntas que estoy viendo, pero bueno, en afán de ser propositivos, como propone Sergio, como propone Rodrigo, yo creo que sí podemos hablar de qué cosas debemos hacer. Ya anticipaba Luis, revisemos nuestros sellos, ¿no? Y anticipaba también Cecilia y nos decía, vamos a ver, distingamos lo que es los requisitos de la publicidad como material que vamos a crear versus al requisito formal de el obtener el permiso y de seguir el lineamiento, ¿no? Lo que hoy sí podemos hacer es enfocarnos a ver qué nos pide la ley que cumplamos con nuestros productos. Y ya dijimos, mascotas, deportistas, artistas, eso ya está ahí, ¿no? Esas cosas sí, por supuesto, son cosas que podemos empezar nosotros a verificar y ver, pero el grado de especificidad que se busca resolver en muchas de estas preguntas, me da muchísima pena, no vamos a poder llegar hasta allá, sencillamente porque es información que al día de hoy no existe, ¿no? Necesitaríamos un oráculo, una bola de cristal para ver cómo amanece mañana la COFEPRIS, qué tiene en mente, y pasado mañana sería otra cosa. Entonces, ahora sí que somos horribles los abogados, pero si no está en papel, si no tenemos algo que nos diga, estamos en incertidumbre, ¿no? Perdón, Aún esa así, era la intervención que quería yo hacer, porque sé que además Cecilia y Luis van a complementar y nos van a dar cosas de qué sí debemos hacer, pero pues entiendo la inquietud, ¿no? de tu pesimismo, mi querido Julio, voy a sacar algo positivo. Por más que tú digas, es que no les voy a decir más cosas. Bueno, pues yo sí saqué una conclusión positiva de tu intervención, aunque no quieras, mi querido amigo. Eso, me encanta. De tu intervención, yo ya saqué una segunda conclusión, que también ya le habíamos anticipado y creo que fue de las primeras intervenciones, y es, empecemos a cumplir con lo que sí estamos seguros que va a aplicar. ¿Esto qué quiere decir? Oye, Rodrigo, entonces ya me voy a salir de la sesión porque no sirvió nada. No, ya dijimos, primero, revisemos las etiquetas. Segundo, cumplamos con lo que sí puedo cumplir, que por ejemplo es modificar todo lo que tengan que modificar. Ya lo dijo Luis, campañas, etiquetas. Analicemos como un todo nuestra estrategia de marketing, y si ya sé que mi producto, como tiene sellos, no le puedo poner un dibujo animado, no le puedo poner una caricatura, etcétera. Bueno, eso que ya sabíamos que se venía desde las reformas a la 051, bueno, pues empecemos a modificarlo también en nuestra campaña publicitaria. Es decir, sería ilógico, voy a decir algo muy obvio, pero sería ilógico que ahorita todavía tuviéramos
campañas con productos que tienen sellos y leyendas planeadas para este año, pagadas a las agencias y demás, y que presenten todavía dibujitos animados, personajes, y como dice Luis, tal vez un deportista que todavía no sé si me va a traer problemas o no. Entonces, eso sí lo podemos ir avanzando. Entonces, mi querido Julio, saqué algo Sí. positivo, estoy tratando de No, ser y ese era el positivo. mensaje, o sea, vamos a lo que sí, o sea, reitero, ¿no? Ese es Sergio lo dice, lo dices tú, lo dice Cecilia, vamos a lo que sí, ¿no? Pero 100%, amigo. me temo que lo que sí, Adivinar digamos, los lineamientos. ténganos paciencia, porque probablemente lo que sí podamos hacer no va a satisfacer al 100% todas sus inquietudes, porque lo que sí podemos hacer no está al 100% todavía definido, ¿no? Pero ya, Totalmente, perdón. amigo. Y antes de darle el uso de la voz a Ceci, que también levantó la mano, ahorita que mencionaste de adivinar los lineamientos, en un evento que compartimos mi querido Luis y yo, justamente un otro experto, y tú recordarás, Luis, trataba de adivinar un poquito por dónde venían los lineamientos y tomaba como parámetro los lineamientos para que ha tomado la COFEPRIS para bebidas alcohólicas de baja gradación, si no mal recuerdo. Entonces, a mí me gustaría que, tratando de jugar al oráculo, me dieras tu opinión sobre, valga la expresión, sobre esa opinión de ese otro experto que nos encontramos en ese evento. Yo sé que, como bien dice Julio, hasta que no tengamos nada publicado no podemos futurizar, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Pero regreso previamente con Ceci, que también nos quería comentar sus conclusiones. Muchas gracias, Rodrigo. Y digo, no quiero tomar mucho tiempo porque sé que ya estamos encima de la hora, pero creo que sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Entiendo que no podemos adivinar hacia qué van a decir los lineamientos o cómo va a tener que cumplir con los lineamientos, pero como decía Luis, oye, tengo que revisar mi etiqueta, eso es uno. Dos, tengo que incluir en todos los productos, y eso ya es un tema muy fácil, ¿no? Todos los productos que yo tenga en mi publicidad van a tener que reflejar ese sistema de etiquetado frontal. Tal cual está en el mercado, así se tienen que ver en mi publicidad. Otro check. Ya puedo al día de hoy identificar en qué medios puedo salir con publicidad, o tengo que cumplir con esta publicidad, ¿no? Y aquí nada más aguas en no confundirnos. Todos los medios, incluyendo los medios impresos, vas a tener que cumplir con esta nueva regulación. Lo que no nos va a aplicar es el permiso. Vuelvo a tocar ese punto de nuevo. Para el permiso, la autoridad sí pone ciertas restricciones o limitaciones respecto a qué medios nos va a aplicar. Pero en el caso del contenido, nos va a aplicar a toda la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, ahí ya podemos poner otro check de ¿qué es publicidad? Vámonos a la definición más básica. Cualquier información que yo haga, cualquier material que yo haga, que tenga como finalidad hablar sobre la existencia, y aquí es bien importante, existencia, características, particularidades, etcétera, de un producto para fomentar su consumo, ya se considera publicidad. Entonces, si ustedes hacen algo de eso, otra vez check, ya entro en esta regulación. Había ahí otras preguntas. Oye, ¿qué pasa si yo sí caigo en la figura de permiso, pero ahorita no se puede sacar permiso? ¿Qué hago? No hagas nada, nada más cumple con el contenido. Y lo que sí tienen que empezar a hacer, y tenemos que empezar a hacer todos, son ciertos análisis de riesgo. ¿Y a qué me refiero con los análisis de riesgo? No vamos a tener, y se los anticipo, y vuelvo como Julio, no quiero ser negativa, quiero ser franca y transparente, porque conocemos cómo funciona la regulación, conocemos cómo funciona COFEPRIS, y queremos que ustedes como industria puedan ir avanzando y puedan implementar esta nueva regulación. Entonces, aún teniendo los lineamientos, va a haber temas que no vamos a tener del todo claros. Voy a tomar el ejemplo del deportista. Seguramente en esos lineamientos no nos van a aclarar si deportista es Julio jugando tenis o realmente Nadal, que es casi lo mismo, yo les advierto, pero ¿quién es el deportista? Julio, porque Julio es un deportista o es Nadal. Entonces, en esos casos, nosotros, como empresas, ya hay que empezar a analizar riesgos. Oye, me voy a analizar en sacar este influencer, me voy a arriesgar en sacar este chef, que tal vez en la industria de comida sí es muy conocido, pero realmente no es una celebridad hacia el exterior, etcétera. Entonces, esa parte también podemos ir haciéndola
de en qué sí nos vamos a tomar ciertos riesgos, en qué no, y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, hasta ahí cierro. Sé que hay muchos otros consejos, y seguramente Luis nos dará muy buenos puntos, pero sí quería ser muy clara de, oye, sí hay cosas que podemos ir haciendo, y sí hay cosas que además al día de hoy ya tendríamos que haber estado haciendo desde el 7 de marzo, y que si no las han hecho, mi sugerencia es ya pongámonos las pilas, porque de verdad la autoridad no se tarda en empezar a poner ejemplos, ¿no? En ir con ciertas empresas muy particulares y empezar a iniciar procedimientos, sacar comunicados, etcétera, como para poner este ejemplo de ya tienen que empezar a cumplir, aun cuando yo todavía no estoy del todo listo. Sobre todo, Ceci, creo que es importante indicar, creo que muchos de nuestros clientes, algunos que incluso hasta compartimos entre nosotros, son de los que tienen más exposición. Entonces, creo que también en ese análisis de riesgo que ustedes refieren, o sea, yo conozco muchos de los clientes de Julio, de Ceci, de Luis, y son de las industrias más grandes. Entonces, es evidente que vamos a estar en el ojo del huracán. Es evidente que muchos de nuestros clientes van a ser los primeros a los que los van a revisar porque son grupos grandes. Entonces, me parece muy acertada también tu conclusión. Ahorita voy a permitirme leer todas. Justamente hacer ese análisis de riesgo en la medida de que yo, como consultor, como agencia, como medio, sepa qué tan expuesto estoy y en esa medida ser más o menos conservador con las posibles interpretaciones de la autoridad. Entonces, pequeño apunte nada más antes de pasar con Luis. Por favor, mi querido Luis, con tus conclusiones. También tenías levantada la mano. Adelante, por favor, amigo. Muchas gracias, Rodrigo. Y redondeo un poco, tomo un poquito de lo que comentaron Julio y Ceci. Yo no quisiera etiquetar a Julio como negativo, Rodrigo. Ahí sí, al contrario, creo que Julio asume un approach realista. Más que apocalíptico, negativo. Más bien diría. No, no es cierto. Entonces, pero veamos dentro de esa postura realista, ¿qué pudiéramos introducir en ese análisis de riesgos que bien dice Ceci para poder anticiparnos algunos de los puntos que pudieran llegar a venir en los lineamientos? Y eso, digo, anticiparnos, pues efectivamente, hasta que no conozcamos el texto de los lineamientos, no sabremos exactamente qué es lo que se tiene que cumplir, ¿no? Ahora bien, sí, ¿qué sí podemos hacer al día de hoy, ¿no? Y eso es parte de lo que mencionaban Julio, Ceci, de ese acompañamiento que necesita tener el ecosistema para ir estableciendo capas de protección ante una eventual revisión. Es decir, si al día de mañana a mí la autoridad, porque ya dijo la autoridad que aunque no está lista la plataforma para la atención de los permisos, pues sí va a estar monitoreando el cumplimiento de la regulación, un poquito ahí raro, pero bueno, entonces sí tengo que cumplir aunque no puedo cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Bueno, voltear a ver qué se ha hecho en otros sectores y voltear a ver también qué ha sucedido con regulaciones similares en otros países. Por ejemplo, en Perú la publicidad ostenta los octágonos en el material publicitario. Entonces, es muy probable que aquí, en función de lo que proyectó hace rato Julio, del mecanismo de cumplimiento voluntario, en donde por ahí hay un apartado que habla del sistema etiquetado, pues es muy probable que entonces uno de los requisitos de la publicidad es que ostente el sistema etiquetado frontal tal cual lo ostenta la etiqueta, ¿no? Entonces, por eso, bien importante, como decía Ceci, dar check en la casilla de ya revisé, estoy 100% seguro que mi etiqueta viene a prueba de balas, ¿no? Entonces, eso sí puede ser. Otra cosa que podemos importar de otros sectores regulados, al final, al someter esta publicidad a un permiso de publicidad, pues prácticamente nos encasillan en todos esos productos que a lo mejor pareciera que están escalones arriba, como pueden ser medicamentos, como pueden ser sustancias tóxicas que también requieren permiso de publicidad, pues ya estamos en esa casilla y ni modo, ¿no? ¿Qué es a lo que más nos parecemos en el sector de alimentos y bebidas? Pues a las bebidas alcohólicas. Podríamos tomar ciertos parámetros que se han utilizado en la publicidad de bebidas alcohólicas y, por ejemplo, para el tema de deportistas, pues a lo mejor no utilizar personajes que estén haciendo deporte, ¿no? Es decir, hace rato hablaba Ceci de Julio, bueno, pues no usar a Julio jugando al tenis, ¿no? Entonces simplemente limitarnos a que no aparezca ahí ese deportista haciendo la práctica del deporte, ¿no? Como aplica precisamente para el tema de bebidas alcohólicas. Al fin, un requisito importante de esta restricción, y bien lo decían Julio y Ceci, es que la publicidad no esté dirigida a niños. Entonces, la persona que utilicemos para el material publicitario, pues hay que cerciorarnos que no haya creado su fama
enfocada a actividades hacia niños. Digo, en paz descanse, por ejemplo, Chabelo podría ser un ejemplo. Chabelo, su fama la creó casi en su totalidad en actividades relacionadas o enfocadas a niños. Entonces, ese puede ser un ejemplo muy claro en donde podríamos irnos anticipando entonces hacia personas que no estén etiquetadas o segmentadas ahí en ese grupo de niños, ¿no? También podríamos considerar que como nos habla la restricción de que no se deben utilizar elementos interactivos, por ejemplo, pues entonces no utilizar en absoluto elementos que sean atractivos para los niños, ¿no? O el tema de los juegos interactivos, pues establecer restricciones para que los niños no puedan descargar esos juegos o no puedan acceder a esos juegos y que la restricción sea que solamente sea, por ejemplo, para mayores de edad, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que a lo mejor se van a tener que ir analizando, pero se van a tener que ir analizando caso por caso, porque lamentablemente no se puede establecer una regla general, como bien decían Ceci y Julio, que pueda aplicar para toda la industria. Entonces, esas son algunas de las cosas que podría dejar ahorita sobre la mesa y que va a ser un ejercicio, lamentablemente al día de hoy, que va a ser del día a día y se tiene que hacer ese análisis caso por caso. Entonces, eso es lo que quería comentar, Rodrigo. Muchas gracias, Luis. Antes de irnos a conclusiones, Ceci, adelante con tu comentario. Un segundo, nada más también, abonando lo que decía Luis, otra cosa que pueden anticipar, si ustedes como marca, y lo tomo de varios comentarios que decían ahorita, oye, mi publicidad no está dirigida a menores de edad, mi publicidad es para adultos. Ok, entonces vayan preparando el sustento para poder demostrarle a la autoridad que su publicidad y su producto está dirigido hacia adultos. Y eso sí lo pueden ir haciendo hoy. Y ustedes son más expertos que nosotros, ¿no? Pero estudios de mercado, análisis de tendencias, no sé, hasta la propia declaración de la marca, ¿qué podemos ir haciendo nosotros? ¿Qué es nuestro expediente para poder sustentar y demostrar que efectivamente tu publicidad, producto, etcétera, no va dirigido hacia niños, a este grupo que ya conocemos que la norma establece como niños, que es, y cuando refiero a norma es la NOM 051, que es de 36 meses a 12 años. Excelente comentario, mi querida Ceci. Y como justamente ya dijeron, ya estamos muy sobre la hora, de hecho ya bastante sobrepasados, pero todavía tenemos muchos asistentes, eso significa que evidentemente el interés sigue. Entonces, creo que ya se hizo, Sergio, me dirijo a ti, creo que ya se hizo un muy buen resumen por parte de Ceci, Luis y Julio de la mayoría de las preguntas que vimos en el chat y que intentamos ir cachando poco a poco, pero no quisiera ya irme a las conclusiones finales, literalmente leer un poquito lo que dijeron nuestros panelistas, Sergio, sin que antes nos dieras tu opinión como experto en la industria. Todos los que estamos aquí como participantes y asistentes, evidentemente sabemos que eres uno de los oráculos que guían este tema y hacia dónde se está moviendo la industria, sobre todo porque he tenido la oportunidad de participar contigo en muchas reuniones donde directamente llegan a preguntarte, Sergio, ¿para dónde vamos? Entonces, antes de cerrar formalmente el evento, me gustaría, primero, seguramente leíste todas las preguntas. ¿Hay alguna que quieres rescatar y hacer algún comentario final? Bueno, yo creo que es importante nada más aclarar muy bien el tema de los influencers, que está también complicado ahorita definirlo, ¿no? Pero es una asignatura que yo creo que tenemos que llevarnos, así como qué diferencia hay entre el tema de animaciones con ¿no? El de animaciones. Creo que es un asunto también, ¿qué significa animación en términos de publicidad? ¿No? Porque se usa mucha animación ya en las ejecuciones creativas, en la ejecución publicitaria. La animación, ¿desde qué punto de vista podemos enfocarlo? Seguramente este es un tema que puede llevar también mucho análisis, pero animación es una actividad cotidiana de la publicidad. ¿Qué se entiende por animación desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Entendiéndolo en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Qué debiéramos de entender por una animación? Cualquier ejercicio de animación, ¿no? La publicidad hoy está llena de animación. Esto, no sé si hay alguna opinión al respecto o en este momento se entiende que esto tiene que haber un lineamiento. El lineamiento estoy seguro que no va a sacar absolutamente nada. Y el tema de análisis de riesgo, pues, ¿qué entendemos por animación? El riesgo es que hacemos una ilustración, eso es una animación, ¿no? Creo que esto es algo que no va a salir en los lineamientos, pero tenemos que ir normando nosotros también desde industria cómo vamos a entender esto, ¿no? El tema de uso de mascotas, el tema de mascotas tiene que ver también
con figuras infantiles, con animaciones infantiles, caricaturas, etcétera. Entonces, creo que eso sería con esto. Yo ahorita por lo pronto, y ahorita les doy nada más una opinión y quiero adquirir un compromiso con ustedes, ¿va? ¿Algún comentario respecto a estos dos temas que son recurrentes? Yo tomo el de las mascotas y perdón, o sea, las mascotas en lo que se refieren son estas mascotas y ponían el ejemplo perfecto, ¿no? El osito o el tigre, etcétera, que distingue a ciertas marcas. Eso quiso decir la autoridad desde la NOM 051 con la figura de mascotas, no un animal real, o sea, no un perro, no un gato, o cualquier otro animal que nosotros pudiéramos tener como mascotas en nuestras casas. Ok, perfecto. Perdón, hago el paréntesis, mi querido Sergio. Efectivamente, cuando estábamos en la Secretaría de Economía con DGN discutiendo el tema del acero 51, que nos tocó estar representando a AVE del lado de la industria, justamente se apuntó ese tema, o así lo entiende al menos la industria, ¿no? Como también dijo Luis en su momento, podemos nosotros interpretar otra cosa. Ya había algunas preguntas sobre mascotas reales y sale un niño cargando un gatito, no sé qué, pero bueno, más bien desde el origen de la NOM y que nos tocó estar ahí, digamos, como AVE, esa fue la interpretación. Julio, tú levantaste la mano también, no sé si quieres dar algún comentario en relación a este tema perdón, eso se entiende como mascota, perdón, lo que apuntó Ceci, no sé si quieras hacer algún comentario en relación al tema de animación, igual tú, Luis, porque hay varias preguntas en relación a eso. Yo creo que, digo, era un poco para retomar el tema de mascota, pero, a ver, el problema técnico que entiendo desde la perspectiva de Sergio es que una animación puede ser desde una transición, ¿no? Que digitalmente hagamos una cortinilla, eso técnicamente hablando es una animación, ¿no? Pero probablemente la autoridad en su cabeza está pensando como en un medio dibujo animado virtual, ¿no? O sea, como, hey, chavos, o sea, como una animación en un sentido un poquito menos técnico y más, y más burdo, ¿no? Pero nuevamente, desafortunadamente, creo que voy a tratar de reconfigurar lo que les dije hace rato, porque mi intención no es que digan, ah, qué hater y qué enojón y no aportó nada, ¿no? No tenemos, como que muchas de las preguntas planteadas son como, ¿es A o es B? ¿No? O sea, como que ¿cuál es la solución kosher perfecta para esto? Y la respuesta es, hay que verlo, ¿no? Hay que analizarlo, hay que entender contexto, hay que ver, por ejemplo, el caso de leche en polvo. Bueno, esa es otra norma oficial mexicana, ahí tienes la 131 y habrá que ver si es leche en polvo, habrá que ver si es fórmula de continuación, habrá que ver si es alimento con, alimento con uso médico. Entonces, el problema es que todas y cada una de estas cosas se van bifurcando y se van bifurcando y lo que quiero transmitirles es no se frustren porque no hay respuestas claras. Desafortunadamente nos encontramos en un lugar donde no tenemos respuestas claras y lo que toca es ir sobre la marcha, ¿no? Y algo que alguna vez yo escuché de Rodrigo y que me gusta mucho es hablar de apetitos de riesgo. Hay marcas que dicen, yo no quiero tener absolutamente ningún riesgo. Perfecto. Entonces vamos a ser lo más conservadores posibles en la creación de la campaña y vamos a interpretar esto que sí tenemos de la manera más restrictiva posible a efecto de asegurarnos de que no hay problema. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que aquí esta parte la podemos salvar porque tenemos estos argumentos o porque seguramente no se está refiriendo, regreso al ejemplo que ponía Sergio de la animación, ¿no? No, pues seguramente no se refiere a una animación de una transición, ¿no? Se refiere a un contenido animado que pueda tener como audiencia primordial a un niño o a una niña. Entonces me siento cómodo con algún tipo de animación en mi publicidad, ¿no? Entonces, todas estas atemperadas, o sea, sobre la marcha también las vamos aprendiendo, ¿no? Y decía Luis hace rato, hablaba de la experiencia en la industria de bebidas alcohólicas. Al día de hoy, aún y con todo el tiempo que existen ya en la regulación y los permisos en materia de bebidas alcohólicas, los clientes consultan y dicen, tengo una campaña con estas características, estos son los visuales, estos son los videos,
a mí fíjate que me preocupa esto otro. A ver, ¿sabes qué? Yo creo que sí, yo creo que cuidado. ¿Por qué no sometemos esto con el permiso más barato, que es el de prensa, y vemos un poquito cuál es el criterio que tiene la autoridad antes de irnos a pagar el de internet y televisión, que es el más caro? Entonces, quizá el mensaje que quiero dejarles y transmitirles es: acompáñense jurídicamente, ¿no? No tomen estas decisiones, pues ahora sí que de volado, porque es un proceso de aprendizaje que vamos a tener todos y todas, y en ese sentido, pues estamos en proceso de desarrollarlo, ¿no? Totalmente. Y a mí me gustaría agregar, porque ya ahora sí, ya estamos muy sobre la hora, ya llevamos hora y media. Así como intentamos el día de hoy aportar valor, de verdad fueron brillantes las exposiciones tanto de Ceci como de Luis y de Julio. De verdad estoy muy agradecido con sus exposiciones. Creo que también es importante apoyarse de instituciones como AVE, y no lo digo de verdad por echar porras, lo digo en serio. Creo que todos los asistentes de esta reunión, sin duda alguna, salieron con datos muy importantes y conclusiones muy relevantes que les van a servir. Y esa es una de las funciones principales de AVE. Y yo estoy muy agradecido con Sergio porque nos permita participar en aportar ese pequeño granito de arena a la industria. Este tipo de eventos sin duda creo que aportan muchísimo, aportan valor. Así que, como lo dijo Julio, asesórense de sus mejores abogados, y también acérquense a AVE, que va a estar realizando este tipo de eventos y va a estar seguramente realizando opiniones técnicas acompañados de la mano, y ya los voy a comprometer desde este momento a Julio, a Luis, a Ceci, para que podamos emitir en su momento opiniones, ¿no? En donde creo que aportemos a la industria ya los conoce a todos ustedes, muchas de las marcas, como les dije, incluso hasta compartimos, de repente hay temas, así que digamos que AVE se constituye literalmente como un faro que podemos empezar a seguir, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Mi querido Sergio, antes de cerrar tus comentarios, y me voy a permitir hacer una expresión. Primero, muchísimas gracias, Ceci, Rodrigo, Julio, Luis, por supuesto. Dudas quedaron muchas todavía sin resolver, pero también estamos sujetos a los propios lineamientos, ¿no? Está clarísimo. Pero, ¿qué es lo que sí podríamos hacer desde AVE? Por supuesto, vamos recogiendo estas preguntas, vamos buscando los caminos para ir resolviendo puntualmente las dudas puntuales que aquí están. Entonces, yo le estoy pidiendo aquí al equipo, a Adriana, que nos haga favor de tener las preguntas, y si nos comparten los medios, solo hacemos un documento que compartiremos a todos los asistentes a este webinar para que también tengan claridad. Esto es uno. Dos, yo recuerdo hace algunos años con la categoría de bebidas alcohólicas, cuando empezaron las primeras restricciones jurídicas en esta categoría de bebidas alcohólicas, donde no podía manipularse el producto, empezaron restricciones. Y ha sido un sector que evidentemente ha vivido permanentemente más límites, restricciones, no se puede. Y encontramos hoy campañas verdaderamente espectaculares, creativas, geniales, creativas con un talento, creativas increíbles, que lo que hizo la caja se achicó, pero no esa caja, y me han oído solamente algunos de ustedes decirlo, es que esta caja que se hizo chica no limite la creatividad, póngale creatividad a los límites, ¿no? Yo sugiero que piensen que sus briefs hoy en día, estratégicamente, desde el lado de las marcas, desde el lado de las agencias, contemplen ya el marco regulatorio de lo que no se puede o de lo que sí se puede. Y métanle creatividad de estos límites. Hoy tenemos campañas extraordinarias que están logrando resultados extraordinarios en las categorías altamente reguladas como farma, como bebidas alcohólicas, que naturalmente tienen muchos límites, pero que están haciendo un trabajo de conexión con sus diferentes audiencias, que ya no es la muestra del producto como tradicionalmente se presentaba, sino han tenido la capacidad creativa y estratégica de conectar con las audiencias a partir de valores distintos, no solamente atributos de producto. Entonces, creo que aquí hay un reto y desafío creativo para todos los que estamos en esta industria, para defender nuestra libertad de expresión, pero con creatividad, con imaginación y talento, ¿no? Creo que eso es algo que sí tenemos que aprender y reaprender a cómo hacer y diseñar las nuevas campañas de comunicación y publicidad para estas categorías. Tengamos mucho cuidado, porque también me tocó luchar
por el tema de publicidad de tabaco. Hicimos inclusive un grupo interamericano, un grupo internacional de defensa de la libre empresa, del libre mercado. Y finalmente hoy en día la categoría ya no puede hacer nada, ¿no? Que por las características del producto, evidentemente. Lo que cuidemos es que no abramos el apetito de una autoridad para que empiece a seguir limitando y después llegue a un estado de prohibición publicitaria. Entonces, sí, estoy de acuerdo, esperamos de los abogados el consejo, pero también creo que estratégicamente tenemos una responsabilidad de sí apegarnos a un marco jurídico que hoy está impreciso, que no está claro, pero también empecemos a diseñar un pensamiento distinto. No vamos a llegar a un lugar distinto haciendo lo mismo. Entonces, creo que el gran desafío como industria es también meterle mucho talento estratégico, mucha visión creativa y mucha capacidad de ejecución para responder. A los medios y canales que hoy están también en espera de qué pasa con la autoridad, pues sí, la autoridad exige que ustedes como medios también tengan un respaldo de quien se anuncia en el canal o en el medio de ustedes, ¿no? Por lo pronto, mientras no haya una autorización específica y no estén los lineamientos claros, bueno, pues evidentemente habrá que esperar y esto es un vacío de la propia autoridad, ¿no? Pero por lo pronto asegúrense también, busquen y asegúrense que lo que pase por sus canales, sus medios, si tienen las autorizaciones correspondientes, en su momento, pues evidentemente tendrán que hacerlo, ¿no? Pero coadyuven también a este ejercicio responsable de cumplir con la ley, con todo y sus vacíos. Entonces, el qué no, ya lo sabemos, ¿no? El por qué no, ya no. El cómo sí es también una responsabilidad. Y creo que les agradezco a ustedes, no es pesimismo, me parece que es realismo, ¿no? Es un realismo que nos obliga a imaginar escenarios que ni siquiera tenemos una visión clara de para dónde va, pero sí tenemos claro cuál es la intención de una autoridad. Y en esa intención, como lo apuntaba Ceci, hay que medir el riesgo, ¿no? Sabemos la intención y el riesgo hay que valorarlo a partir de una intención. La intención está clara, asumamos el riesgo a partir no de lo que hacemos con producto, sino de una intención de una autoridad, ¿no? Pues creo que eso es importante. Y seguiremos en contacto. Por supuesto, estaremos muy atentos a los lineamientos. Tenemos aquí a un grupo de expertos maravillosos, la verdad, y ojalá podamos continuar también para seguir aclarando, pero sobre todo empujando también un cumplimiento de la ley. Hay un ejercicio de autorregulación que está en letras muy pequeñas en la propia ley. Hay la posibilidad de entrar en un ejercicio de autorregulación que habrá que empujar también para estos mecanismos de autorregulación que algunas categorías tienen, ¿no? Entonces, eso es, y pues más nada, a todas y todos un agradecimiento profundo. Háganos llegar, por favor, a la AVE cualquier duda, cualquier comentario, inquietudes, y créanme que vamos a hacer todo lo posible y todo lo imposible para tratar de resolver dentro de lo posible que nos establece hoy este marco regulatorio, dar respuestas más puntuales, más concretas, ¿no? En lo que sí podemos tener claridad. No pondremos en riesgo a ninguna marca, eso créanlo. Y agradezco mucho también esta transparencia a ustedes para no mandar consejos que puedan poner en riesgo a marcas que después digan, oigan, no los dijeron, ¿no? Entonces, agradecidos enormemente con todas, todos y particularmente con ustedes, repito, Ceci, Rodrigo, Julio y Luis. Un abrazo grande y que tengan muy buen viernes, buen fin de semana, y los que se van de Semana Santa disfruten estos días, los que no trabajen como locos, no le paren a la chinga porque la chinga está muy dura. Así es que sigamos para adelante, sigamos en contacto. Rodrigo, eso es todo. Adelante, Rodrigo. Mil gracias, pues solamente agradecer nuevamente su asistencia, cerrar el evento y como prometí, voy a solamente a leer algunas conclusiones express, ya sé que la mayoría incluso ya salió, pero en respeto a los casi 100 asistentes que todavía se quedaron, ¿no? Esperando estas conclusiones. Primero, volver a revisar las etiquetas nuevamente porque será el parámetro para seguir. Punto número 1, muy concreto. No dejen de hacerlo. Segundo, cumplamos con aquello que ya se puede cumplir de la regulación, es decir, toda esta parte de quitar mascotas, dibujos, etcétera, en la publicidad para no asumir riesgos innecesarios, eso ya lo podemos hacer. Tercero, en la publicidad que generemos para cualquier plataforma, incluyendo Internet, con todo y sus faltas de definiciones, siempre el producto que tiene etiquetas y sellos, se tiene que ver tal cual, ¿no? También se dijo por ahí.
Cuarto, muy importante, iniciemos ya, como dijo Ceci, con ese análisis de riesgo, ¿no? Futurizando un poco y con lo que ya podemos cumplir, justamente para ir implementando aquellos temas que ya se puede hacer y cuáles no, justamente con un parámetro más concreto de este tipo de riesgos, ¿no? Luis también nos dijo, si vamos a utilizar, por ejemplo, deportistas que no aparezcan haciendo deporte, ¿por qué? Porque tenemos experiencias previas, ¿no? Entonces, si ya sabemos que este es el pensamiento de la autoridad, bueno, pues no tomemos ni asumamos esos riesgos, ¿no? Que las personas que utilizamos sean famosos, influencers, etcétera, no hayan fundado su fama actual en la publicidad o promoción de temas que sean muy claramente enfocados a niños, ¿no? Luis incluso nos dijo, si tenemos un personaje como Chabelo, no podemos decir que el producto que está anunciando no estaría pensado, enfocado a niños, ¿no? Obvio. Y séptimo, recojo esta conclusión de una amiga que también nos está escuchando, y ella representa una de las marcas más importantes del país y me decía, Rodrigo, sin duda lo único que tenemos que hacer es preparar el sustento, tener el sustento técnico, todos los estudios, también nuestros 3 expertos nos dijeron, para sustentar en el caso que nosotros queramos afirmar que nuestra publicidad no va dirigida a niños. Son algunas muy breves conclusiones del evento del día de hoy. Nuevamente les agradezco a nuestros increíbles expositores, de verdad brillantes, Ceci, Luis, Julio, sus brillantes exposiciones. Un aplauso de pie para ustedes y los comprometo para que cuando salgan los lineamientos hagamos un ejercicio similar. La verdad es que estuvo muy bueno el evento. Muchas gracias a todos y como dijo Sergio, que tengan un excelente fin de semana y Semana Santa. Fuerte abrazo para todos desde AVE. Gracias. 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 Bye. Bye, bye. Muy bien.